El día de mi muerte, la nieve caía espesa y rápidamente sobre la capital. En el frío palacio, fui cruelmente condenada a muerte por el esposo al que más amaba. Desde el día en que alcancé la mayoría de edad y me casé con él, 10 años de mi sincera devoción se desperdiciaron. En mis últimos instantes, mi vida pasó ante mis ojos. Entre la bruma, recordé una figura enterrada en un pasado lejano. Si pudiera volver a vivir, esta vez jamás rompería el compromiso. Texto principal: el día de mi muerte la capital estaba cubierta por la primera nevada intensa del invierno. Me arrodillé en el suelo helado del palacio, con las rodillas entumecidas por el frío, mientras una copa de vino envenenado reposaba ante mí. El líquido se balanceaba suavemente en la copa de celadón, reflejando el pequeño recuadro de luz del tragaluz en la penumbra. Palacio frío, como un estanque de agua estancada. Su Alteza, por favor. El eunuco señaló la copa, y su voz aguda resonó desde arriba. No dije nada, no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía hablar. Hace 10 días, Baiji hizo que me obligaran a tomar una poción para silenciarme. Mis cuerdas vocales quedaron destrozadas. Ya no podía emitir ningún sonido. Probablemente temía que dijera algo, pero lo que no sabía era que estaba completamente exhausto, no me quedaban fuerzas para hablar. Alteza, por favor, no ponga al sirviente en una situación difícil. El eunuco me instó de nuevo, con un tono ahora impaciente. Dejé caer la cabeza, impotente, mirando fijamente la copa de vino envenenado. Mi rostro se reflejaba en la superficie del líquido color celadón, demacrado, con las cuencas de los ojos hundidas. Durante estos largos 7 años, pasé de ser una radiante princesa heredera a una consorte demacrada y abandonada en el frío palacio. Han pasado 7 años desde que Xiaoyu ascendió al trono, y los he pasado todos en este frío palacio. Hace 7 años, el día en que Xiaoyu ascendió al trono, acababa de cumplir 18 años. Mi corazón rebosaba de alegría, convencido de que cumpliría su promesa y me coronaría emperatriz. En cambio, lo que me esperaba era un edicto imperial que me sumió en la más profunda desesperación. Solo después supe que el mismo día en que fui desterrada al frío palacio, Xiaoyu había celebrado una gran ceremonia de coronación para Baiji. En aquel entonces, yo era la consorte principal del príncipe heredero, mientras que Baiji era simplemente una consorte secundaria. ¿Quién podría haber imaginado que nuestras posiciones estarían completamente invertidas hoy? Y Xiaoyu, el príncipe heredero con quien estuve casada desde nuestra juventud, el hombre al que una vez adoré con todo mi corazón, no ha aparecido ni una sola vez en estos 7 años. Jamás lo habría imaginado. Al final, lo único que Xiaoyu me ofreció fue esta fría copa de vino envenenado que tenía delante. Desesperado, extendí la mano, recogí lentamente la copa del suelo, incliné la cabeza hacia atrás y me la bebí de un trago. No sentí nada cuando el vino tocó mi garganta. Pero entonces una sensación de ardor se extendió gradualmente por mi estómago, un dolor tan intenso que sentía como si mis órganos internos se retorcieran. Me desplomé al suelo, acurrucándome de agonía. Los sonidos a mi alrededor se fueron desvaneciendo. La nieve se colaba por la celosía de la ventana, cayendo fría sobre mi rostro. Toda mi vida, desde el día en que me casé con Xiaoyu a los 15 años, cuando alcancé la mayoría de edad, hasta hoy a los 25. Morir a sus manos podría describirse como 10 años de sincera devoción tirados a la basura, antes de que el último vestigio de conciencia se desvaneciera. Una serie de recuerdos pasaron fugazmente por mi mente como una linterna giratoria. En la bruma, recordé de repente una figura enterrada en lo profundo del pasado lejano. Mo. Para mi sorpresa, al abrir los ojos de nuevo, me encontré contemplando el dosel de hibiscos desde lo más profundo de mi memoria. Por fin. Ya no eran las cortinas desgarradas del frío palacio, sino un dosel de hibiscos bordado con 2 flores de loto. La miré fijamente durante un buen rato, tanto que me empezaron a doler los ojos. Señorita, señorita, por fin ha despertado. Una voz familiar resonó en mi oído. Era Ting Xue. La criada que había estado a mi lado desde la infancia. ¡Ay! La habían golpeado hasta la muerte el mismo año en que me desterraron al frío palacio. Ting Xue. Me atreví a decir.
Y, efectivamente, mi voz ya no estaba ronca, podía hablar de nuevo. Señorita, usted enfermó gravemente hace unos días. Tuvo fiebre alta durante 3 días y 3 noches. Realmente temí que los ojos de Tingsue se llenaran de lágrimas mientras hablaba. Me incorporé lentamente y miré mis manos, claras y delgadas, no había congelación ni callosidades gruesas. Levanté la mano para tocarme la cara. Efectivamente, mi piel seguía tan suave como la seda, sin ninguna de las arrugas marcadas por las dificultades de los años. Miré el rostro igualmente juvenil de Tingsue y pregunté, Tingsue, ¿qué año y meses soy? Curando esto. Tingsue extendió la mano con cierta duda, me tocó la frente y dijo, señorita, ¿se encuentra bien? Hoy es el 9º día del 10º mes del 17º año de la era Kimpin. Era el 17º año de la era Kimpin, el mismo año en que me casé con Xiaoyu. Hoy es el 9º día del 10º mes, lo que significa que dentro de un mes cumpliré 15 años y celebraré mi ceremonia de Kamingafig. Había renacido de verdad. Y volvamos al año de mi 15º cumpleaños y la ceremonia de Kamingafig. En mi vida anterior, justo después de la ceremonia, con la ayuda de mi padre, me casé con una princesa heredera de Xiaoyu, que pertenecía al Palacio del Este. Al final, parecía que el cielo se había apiadado de mí. Por ahora, aún había margen para que las cosas cambiaran. Me apoyé en el cabecero, cerré los ojos lentamente y respiré hondo. Al abrirlos de nuevo, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Tingsue se sobresaltó al ver mi sonrisa y preguntó con ansiedad, señorita, ¿de qué se ríe? ¿Acaso la fiebre la ha dejado delirando? Negué con la cabeza y dije, Tingsue, de hecho, estoy perfectamente lúcida. Nunca he estado tan clara. Justo cuando Tingsue estaba a punto de dar un suspiro de alivio, me oyó decir, Tingsue, ve a decirle a papá que no voy a cancelar el compromiso con la familia Geu. Tingsue se quedó paralizada al oír esto, con expresión de desconcierto. Señorita, ¿no insistía usted en romper el compromiso antes de enfermarse? ¿No dijo que no se casaría con nadie más que con el príncipe heredero? ¿Por qué no lo cancela ahora? ¿La oí bien? Sí, la oyó bien. Dije, pronunciando cada palabra con claridad, que ya no deseo cancelar el matrimonio con la familia Geu. Tingsue parpadeó, con expresión de total perplejidad. Probablemente pensó que había perdido la cabeza, pero al ver la determinación en mis ojos, obedeció mis órdenes y fue a informar a mi padre. Al día siguiente, cuando mi padre me llamó al salón principal, su semblante era sombrío. Tomó 3 sorbos de té en silencio antes de hablar finalmente. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Giner, tuviste mucha fiebre hace unos días. ¿Ya te has recuperado del todo? Asentí. Giner está completamente recuperado. Padre, no tienes por qué preocuparte. La expresión de mi padre se ensombreció al instante y resopló con frialdad. Ahora que te has recuperado, debes tener la mente despejada. ¿Por qué, entonces, has cambiado de opinión repentinamente sobre romper el compromiso? Al principio no supe cómo explicarlo, así que simplemente respondí tras una breve pausa, me he dado cuenta de que casarme con alguien de la familia Geu podría ser una buena opción. Mi padre dejó su taza de té y me miró fijamente durante un buen rato antes de preguntar con confusión, Giner, antes de que enfermaras gravemente, insistías en romper el compromiso con la familia Geu, diciendo que eras fiel al príncipe heredero y que no te casarías con nadie más. ¿Por qué has cambiado de opinión de repente? Porque la persona que era antes de enfermar era Jixin de mi vida anterior, y en aquel entonces, no sabía que casarme con ese hombre me costaría la vida. Padre, antes fui un necio. Tras recuperarme de mi enfermedad, por fin vi las cosas con claridad. Ya no quería cancelar el compromiso con la familia Geu, pero Geu Yimou no es más que un oficial militar que solo sabe usar espadas y lanzas, y es frío e insensible. ¿Cómo podría ser él un partido para la hija de la familia del canciller? Padre, en realidad hay algo que Giner siempre se ha preguntado. Dado que tienes a la familia Geu en tan baja estima, ¿por qué arreglaste mi matrimonio con ellos en primer lugar? La verdad, había tenido curiosidad sobre esto incluso cuando cancelé el compromiso en mi vida anterior,
pero en aquel entonces, mi corazón y mis ojos solo estaban llenos de Xiaoyu, y no tenía ganas de indagar en los detalles de la vida de Heo Jimou. Al oír esto, padre me miró durante un largo momento antes de finalmente señalar con impotencia el colgante de jade que siempre llevaba alrededor de mi cuello y dijo: Giner, ¿sabes por qué el colgante de jade que has llevado desde la infancia es solo la mitad de una pieza? Bajé la mirada para mirar el colgante de jade de media pieza en mi pecho y dije: Padre, ¿no es este colgante de jade de media pieza un recuerdo que me dejó el abuelo? Sí y no. En realidad, fue tu abuelo quien concertó este compromiso matrimonial antes de tu nacimiento, y este colgante de jade sirvió como símbolo de la unión entre las dos familias. Siendo así, ¿la otra mitad del colgante de jade aún permanece en posesión de Heo Jimou? Debería. Su abuelo y el tuyo fueron amigos íntimos, pero tras la partida de la familia Heo de la capital, las dos familias se distanciaron gradualmente, pues ese fue el último deseo del abuelo. Giner no puede romper el compromiso. El esposo que el abuelo eligió para ella seguramente será un buen partido. Al oír esto, el padre frunció el ceño. Me miró y dijo con tono grave: pero la familia Heo ya no es lo que era. ¿Sabes, Giner, por qué el emperador ordenó el traslado de la familia Heo fuera de la capital en aquel entonces? Quizás fue porque la familia Heo había logrado hazañas militares tan notables y gozaba de un apoyo tan generalizado que sus logros eclipsaron los del emperador, lo que le hizo desconfiar, ya que lo entiendes. También debes comprender que casarte con alguien de la familia Heo hoy en día no es una buena opción para ti. En mi opinión, el príncipe heredero ostenta un gran poder actualmente. Sería el candidato ideal para ti si te casaras con alguien de la realeza oriental. Quizás algún día te conviertas en la emperatriz que marque la pauta para el reino. Padre, ¿alguna vez has considerado que así como el emperador teme a la familia Heo, seguramente también teme al príncipe heredero, si realmente pretendía que el príncipe heredero fuera el heredero aparente? ¿Por qué el emperador necesitaría apoyar al tercer príncipe? ¿No es simplemente para que los dos se controlen mutuamente? Padre se quedó helado al oír esto, me miró fijamente y de repente dijo: Giner, ahora que te has recuperado de tu enfermedad, ¿por qué pareces una persona completamente diferente? Oh, en tu opinión. Padre, ¿cómo he cambiado? Es solo una sensación de que de repente has madurado, te has vuelto mucho más sereno y tu pensamiento se ha vuelto mucho más meticuloso. Por supuesto. Hay que entender que dentro de mi cuerpo de 15 años reside el alma de una persona de 25. Habiendo vivido ya toda una vida, ¿cómo no iba a ser más madura? Y Giner, antes no tenías ningún interés en estos asuntos de la corte. ¿Cómo es que ahora pareces conocerlos a la perfección? Giner simplemente se está preparando para el futuro. El príncipe heredero no es un buen partido para mí. Padre, deberías mantenerte neutral. No hay necesidad de tomar partido por nadie. Giner, probablemente le estás dando demasiadas vueltas al asunto. Siempre he seguido las enseñanzas de tu abuelo. En la corte, jamás me involucraré en luchas internas. Miré el rostro de mi padre, tan íntegro e incorruptible, y de repente sentí una punzada de emoción. En mi vida anterior, después de que insistí en romper el compromiso y casarme con alguien del Palacio Oriental, mi padre optó por tomar partido por mí, convirtiéndose en un miembro clave de la facción del príncipe heredero. Más tarde, cuando Xiaoyu logró dar un golpe de estado y usurpar el trono, el apoyo de mi padre a Tesene fue indispensable. Al pensar en esto, de repente comprendí por qué Xiaoyu había sido tan obediente y cariñoso conmigo antes de su coronación. Resultó que el Palacio del Este necesitaba el apoyo de la corte del canciller, y Xiaoyu necesitaba el respaldo de mi padre, el jefe de los funcionarios civiles. Pero tras ascender al trono, controló el imperio con mano de hierro y ejerció un poder absoluto, sin necesidad de depender ya de la corte del canciller. Finalmente, cumplió su deseo y nombró a Baiji emperatriz. Resulta que, incluso en el Palacio del Este, nunca había amado a la legítima princesa heredera Mez, sino a su concubina, Baiji. Fue solo porque la familia Bai era débil y carecía de influencia, incapaz de ayudar al Palacio del Este. Que Xiaoyu siempre me había ocultado sus sentimientos por Baiji. Me di cuenta de esto demasiado tarde. Las causas y los efectos de mi vida pasada eran evidentes desde hacía mucho tiempo. Sin embargo,
es una lástima que solo en esta vida haya llegado a comprenderlo todo. Afortunadamente, al haber recibido una segunda oportunidad, sigo soltera y aún conservo un rayo de esperanza. Me sacudí los pensamientos, levanté la cabeza y miré a mi padre con determinación. Abuelo, eres un hombre de gran sabiduría. Chiner está dispuesta a seguir tus enseñanzas, cumplir tu último deseo y honrar el acuerdo matrimonial con la familia Geu. La mirada sombría de mi padre me observó durante un largo instante antes de suspirar suavemente y decir, muy bien. Como desees. Siempre y cuando seas feliz. Chiner, inesperadamente, el día de mi ceremonia de Kamingafig, supe que Geu Amo había regresado a la capital a toda velocidad. A ese hombre, a quien había rechazado en una vida anterior, en realidad solo lo había visto una vez, y aún así, fue solo una mirada fugaz. Fue en mi vida pasada. El día que me casé con el príncipe heredero, Geu Amo estaba al final de la procesión de 10 millas de largo de parafernalia nupcial roja, montado en un caballo alto y majestuoso, observando con sus propios ojos mientras yo abordaba el palanquín nupcial rumbo al Palacio Oriental. Recuerdo vagamente que fue un momento agradable. Ese día llovía sin cesar, pero Geu Amo nunca abrió su paraguas. Cuando levanté la cortina de la litera para mirarlo, estaba mirando al cielo, con el agua de la lluvia resbalando por su mandíbula. De principio a fin, ni una sola vez miró a ningún hombre. Más tarde, supe que, tras regresar a casa ese día, tuvo fiebre alta toda la noche. Después, partió hacia la frontera y nunca regresó a la capital. Claro que todo esto son recuerdos de mi pasado. Ahora que he renacido, jamás volveré a subirme a esa litera nupcial. En mi vida anterior, mi padre invitó a Xiaoyu a mi ceremonia de Kamingafig y, en secreto, organizó nuestro matrimonio, lo que me permitió casarme sin problemas con un miembro del Palacio del Este después de cumplir 15 años. En esta vida, gracias a mi insistencia, mi padre no intervino y, por supuesto, el príncipe heredero no apareció. Sin embargo, para mi sorpresa, Geu Amo apareció en mi ceremonia de Kamingafig. Debes entender que en mi vida anterior, ni siquiera habíamos intercambiado una sola palabra. Incluso la anulación de nuestro compromiso antes de la ceremonia fue gestionada por mi padre. Tras la ceremonia, me senté en un banco de piedra en el jardín. Cuando Tinsue me dijo que alguien buscaba una audiencia, me retiré discretamente. Alcé la vista y vi una figura alta y erguida que caminaba lentamente hacia mí contra la luz tenue y difusa. Su postura era tan firme como la de un pino. Su cabello negro azabache estaba recogido en un moño, y sus rasgos eran definidos y apuestos, a pesar de ser un oficial militar. Poseía la elegancia de un erudito. Como una pintura a pincel y tinta que se volvía más cautivadora cuanto más se la observaba, pronto noté que llevaba colgada de la cintura la mitad de un brillante colgante de jade blanco. El color y la textura de ese colgante eran idénticos a la otra mitad que yo llevaba al cuello. Saludos. Señorita Yi, dijo Geu Amo. Deteniéndose a unos pasos de distancia e inclinando las manos en señal de saludo, me levanté lentamente y le devolví la reverencia. Saludos. General Geu. Geu Amo asintió, luego me miró y dijo, he oído, señorita Yi, que estuvo gravemente enferma hace un mes. Asentí. No es nada. Ya me he recuperado del todo. Eso es bueno. Hizo una breve pausa, luego arqueó una ceja y añadió, también he oído que, tras recuperarte, cambiaste de opinión repentinamente y ya no querías cancelar el compromiso. Al oír esto, contuve la respiración. No esperaba que Geu Amo fuera tan directo, ni siquiera entre dos personas que habían estado prometidas. Hablar con tanta franqueza se consideraba inapropiado, pero habiendo vivido dos vidas, no iba a dejarme intimidar fácilmente por su presencia. Levanté las pestañas y lo miré, con una sonrisa asomando en mis labios. ¿Y tú? General Geu, ¿desea cancelar el compromiso ahora? Geu Amo pareció un poco desconcertado. Sus ojos profundos y oscuros se fijaron en mí. Y algo pareció parpadear en ellos. No respondió a mi pregunta de inmediato. En cambio, sacó una carta de su túnica y me la entregó, diciendo, esta es la carta de anulación que recibí mientras estaba destinado más allá de la frontera, antes de que Missy enfermara.
Fue enviada desde la residencia del canciller. Tomé la carta y la abrí. Escritas en negrita, las palabras: General Heu, nunca nos hemos conocido. Este compromiso fue concertado por capricho por mi abuelo hace mucho tiempo. Cancelémoslo ahora. Te deseo un futuro brillante y un matrimonio feliz con otra persona. Claramente, esta no era mi letra. Además, antes de enfermarme, desconocía por completo este compromiso, y mucho menos que fuera fruto de una broma de mi abuelo. Solo recuerdo haberle rogado a mi padre que me ayudara a romper el compromiso y a concertar mi matrimonio con alguien del Palacio Oriental. Supongo que mi padre hizo que alguien escribiera esta carta con mi voz. Cerré la carta y se la devolví a Guimo, luego me quité el colgante de medio jade que colgaba de mi pecho y lo coloqué en la palma de mi mano. Guimo observó mis movimientos, su expresión ensombrecándose gradualmente. De repente, levantó la mano instintivamente para proteger el colgante de jade que llevaba en la cintura, bajando la mirada mientras decía: «Señorita Yi, al quitarse el símbolo de nuestro compromiso, ¿acaso pretende romperlo conmigo?». Sonreí con resignación y señalé su cintura. «General Heu, ¿podría quitarse también su parte del colgante de jade para que pueda verlo?». Guimo pareció algo desconcertado, pero accedió, quitándose su colgante y entregándomelo. Junté las dos mitades de jade en mi mano, tal como lo había previsto. Las muescas encajaban a la perfección, e incluso los patrones coincidían sin defecto. Levanté la pieza de jade blanco lechoso, ahora completa y lisa, y la agité ante sus ojos, preguntándole: «General Heu, le pregunto una vez más, ¿desea cancelar el compromiso?». «No deseo cancelar el compromiso». Esta vez, y respondió al instante, sin dudarlo un instante, e incluso añadió de inmediato: «Nunca lo he hecho». Su respuesta me conmovió profundamente, como una piedrecita arrojada a aguas tranquilas que crea ondas. Y afirmó con tanta contundencia que no quería hacerlo y que nunca lo había hecho. Entonces, en mi vida pasada, cuando rompí el compromiso, ¿alguna vez estuvo triste? Cuando subí al palanquín nupcial para casarme con el príncipe heredero, ¿alguna vez se arrepintió? Y finalmente, cuando fui sentenciada a muerte en el Palacio Frío, ¿lo supo siquiera? Noté que después de decir esas palabras, la fría intensidad en la mirada de Geumo se suavizó gradualmente, e incluso un leve rubor apareció en sus orejas. Mi corazón se conmovió al verlo, y no pude evitar preguntar: «¿Puedo preguntar, General Heu, cuántos años tiene ahora?». Geumo pareció sorprendido por mi pregunta. Hizo una pausa por un momento antes de responder: «Acabo de cumplir 18 este año, 3 años mayor que usted, un joven de 18 años con elegante vestimenta. Cabalgando su brioso corcel debería haber estado un joven general rebosante de vigor, pero poseía una madurez impropia de su edad. Sabía que esa resistencia se había forjado a través de años de batalla». Miré a Geumo y le dije con sinceridad: «Geumo, yo tampoco deseo cancelar el compromiso. ¿Podrías esperar otros 3 años, hasta después de mi 18º cumpleaños, antes de casarnos?». En mi vida anterior, fue precisamente después de cumplir 18 años cuando Xiaoyu dio un golpe de estado, se apoderó del trono y ascendió al trono imperial. En esta vida, antes de que todo esté resuelto, no quiero apresurarme a casarme. Muy bien, pongamos 3 años como plazo. Hizo una pausa, luego me miró y dijo: «Yi-Zhen, te esperaré». Aunque el tono de Geumo era tranquilo, las comisuras de sus labios esbozaron una leve sonrisa, tan sutil que, como no lo había estado observando con atención, probablemente nunca la habría notado. Me di cuenta de que este hombre siempre ocultaba su alegría con tanta profundidad. Después de mi ceremonia de Kamingafig, Geumo partió una vez más hacia la frontera. Pensé que los días venideros serían tranquilos. Pero el príncipe heredero apareció de repente. El día que Xiaoyu llegó a la residencia del canciller, lo observé desde detrás de un biombo. A través de una fina cortina de gasa, se podía ver que vestía las vestiduras formales del príncipe heredero. Sus ojos eran profundos y penetrantes, y cada gesto desprendía la dignidad y la compostura propias de la familia imperial. Xiaoyu seguía siendo tan deslumbrante como en mi vida anterior. Sin embargo, ya no sentía nada por él, solo aversión. Tras los saludos iniciales, hizo una reverencia a mi padre y dijo:
canciller Yi, he oído que su hija es talentosa y hermosa. Me pregunto si ya se ha comprometido. Al oír esto, el rostro de mi padre delató su incomodidad. Por un instante, no supo cómo responder. Salí de detrás del biombo y dije: «Padre, su hija tiene algo que desea decirle a Su Alteza el Príncipe Heredero». «Zener, no debes romper el protocolo en presencia de Su Alteza Real el Príncipe Heredero». Mi padre me reprendió en voz baja. Xiaoyu me miró y sonrió, diciendo que no pasaba nada. Me acerqué al príncipe heredero, lo miré a los ojos y le dije: «Su Alteza, ya estoy prometida». Al oír esto, Xiaoyu hizo una pausa, luego recuperó rápidamente la compostura y dijo: «¿Es así? ¡Qué lástima!». «Alteza, ¿me conoce?». Hizo una pausa antes de responder: «No la conozco, pero después de verla hoy, es usted realmente extraordinaria». Las palabras de Xiaoyu eran ambiguas, pero mi corazón estaba tan claro como el agua. Sabía perfectamente que lo que codiciaba no era a mí, sino la influencia de la familia del canciller en la corte. Jamás esperé que, después de aquel día, Xiaoyu siguiera sin rendirse. Me envió caja tras caja de regalos, joyas, seda, caligrafía y pinturas, cada una más valiosa que la anterior. Por supuesto, las rechacé todas, y las rechacé cada vez que me las enviaba. Solo entonces Xiaoyu empezó a ceder. Finalmente, tras mantenerse alejada de los focos, un año después supe que Xiaoyu se había casado con Baiji como princesa heredera. En esta vida, ya no era una consorte secundaria. Por fin había cumplido su deseo de convertirse en la consorte principal, pero no le permitiría tener la oportunidad de ser emperatriz. Tampoco permitiría que Xiaoyu viviera para ascender al trono como emperador. Porque durante ese año tuve un sueño. En el sueño, Gu-Emo murió. Sin darme cuenta, el primer año después de mi renacimiento se me escapó silenciosamente. Durante todo ese año, en incontables noches frías, tuve la misma pesadilla una y otra vez. Soñé con mi vida pasada. Tras la ascensión de Xiaoyu al trono, no solo despojó de poder a la facción de mi padre, me desterró al frío palacio y nombró a Baiji emperatriz, sino que también consolidó su reinado y autoridad. Además, llevó a cabo un acto crucial tras su coronación, la purga del tercer príncipe y sus seguidores. Cuando Xiaoyu aún era príncipe heredero, el emperador había permitido que la facción del tercer príncipe creciera, autorizando tácitamente que ambas facciones se enfrascaran en una lucha por el trono. En mi vida pasada, cuando era la princesa heredera, veía a menudo a Xiaoyu despierto por la noche, incapaz de dormir, mientras competía con el tercer príncipe. En esta vida, a lo largo de mi correspondencia con Gu-Emo durante el último año, un nombre en particular ha aparecido ocasionalmente en sus cartas: Xiao Jin. Solo tardíamente me di cuenta de que Gu-Emo era, de hecho, el hermano de armas jurado del tercer príncipe. Según los rumores, se dice que Su Majestad envió una vez al tercer príncipe a la frontera para entrenarse, y fue en los campamentos militares de la frontera norte donde Gu-Emo y Xiao Jin se hicieron amigos inseparables. En mi vida pasada, después de ser desterrado al Palacio Frío, naturalmente no presencié con mis propios ojos las crueles escenas de Xiaoyu eliminando obstáculos tras su ascenso al trono. Sin embargo, en mis sueños, veía repetidamente a Gu-Emo siendo torturado hasta la muerte, cortado en pedazos, cada vez que despertaba de una pesadilla. Parecía seguir oliendo el aroma a sangre que flotaba en el aire. Sabía mejor que nadie que esas imágenes no eran sueños, sino escenas que realmente habían ocurrido en mi vida pasada. Resultó que, en mi vida pasada, Gu-Emo había muerto mucho antes que yo, a manos de Xiaoyu, víctima de la lucha por el poder. Así que, en esta vida, ya fuera por mi propio bien o por el de Gu-Emo, no podía permitir que Xiaoyu se alzara como vencedor. El comienzo del invierno del año siguiente fue particularmente sombrío y desolador. Una ligera nevada comenzó a caer fuera de la ventana, posándose suavemente sobre las ramas del ciruelo de invierno en el patio, que estaba en plena floración con flores carmesí. Hacía apenas unos días, se habían extendido noticias funestas desde el palacio. El emperador había enfermado repentinamente de gravedad, y la corte estaba sumida en el caos, con corrientes subterráneas de inquietud que se arremolinaban bajo la superficie, envueltas en una espesa túnica de piel de zorro blanco. Me encontraba en el salón de flores del patio trasero de la residencia del canciller, aferrando una carta secreta contra mi pecho.
Guemo la había enviado en clave desde la frontera norte, junto con su correspondencia habitual. Contenía otra carta secreta. Era una carta dirigida a un general enemigo en la frontera norte, con una sola frase. El día 15 del 12º mes lunar. Marzo sobre la capital. El día 15 del 12º mes lunar es dentro de exactamente 2 meses. Reconocería esa letra, incluso si estuviera reducida a cenizas, es la de Xiaoyu. Después de todo, en mi vida anterior, en el estudio, yo molía la tinta mientras él escribía. Jamás imaginé que Xiaoyu, para ganar la lucha de facciones y asegurar su sucesión, se atrevería a confabularse con un general enemigo, cometiendo traición. Parece que no logró obtener mi apoyo para la Cancillería. Además, la familia Bai es demasiado débil y está muy aislada. No le quedó más remedio que tomar medidas desesperadas, todo para obtener la ayuda de la nación enemiga. Recuerdo que en mi vida anterior, Xiaoyu no actuó hasta después de mi 18º cumpleaños. Finalmente lo logró gracias al apoyo de mi padre. En esta vida, aprovechándose de la grave enfermedad del emperador, no pudo contener su impulso de forzar una sucesión anticipada, pues no estaba seguro de que el emperador le cediera el trono. Dado que el emperador había considerado en su momento de poner al príncipe heredero, con el emperador gravemente enfermo, los príncipes observando atentamente y diversas facciones inmersas en una lucha final por el poder, no tenía paciencia para esperar más. Esperar solo traería complicaciones. En mi vida anterior, lo acompañé durante los días más difíciles de su reinado como príncipe heredero. Siempre fui consciente de la ambición de Xiaoyu y comprendía perfectamente sus métodos. Ahora, él simplemente se negaba a quedarse de brazos cruzados esperando su destino, al igual que yo. La noche siguiente, al abrir la puerta lateral de la residencia del canciller, el cielo estaba completamente negro. Llevaba una capa negra con la capucha bajada hasta cubrirme el rostro. Apretando la carta contra mi pecho, llegué al lugar que Guimo me había indicado y vi una figura vestida con túnicas oscuras, que se mimetizaba casi a la perfección con la noche. Su rostro estaba oculto entre las sombras, su expresión era indistinguible. Miré su espalda y le dije en voz baja, «Saludos». «Su Alteza el tercer príncipe», dijo el hombre volviéndose hacia mí. Sus ojos, aunque en la oscuridad, eran tan penetrantes y brillantes como los de un halcón. Me tranquilicé y continué, «Este sirviente es Jixin, de la casa del canciller». Al ver el colgante de medio jade en mi pecho, la expresión de Xiao Jin cambió, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo, «Así que eres Jixin, la prometida con la que Guimo estuvo comprometido desde la infancia». «Sí, Su Alteza». Saqué la carta secreta de mi pecho y se la entregué. «Esta es la carta que Guimo me pidió que le entregara a Su Alteza». Xiao Jin tomó la carta, la abrió y le echó un vistazo rápido, con un dejo de desdén en la voz. Dijo, «Finalmente ha perdido la paciencia y ha decidido actuar». Dicho esto, añadió, «Tenga la seguridad, señorita Yi, de que la caballería enemiga jamás cruzará la frontera norte, y mucho menos pondrá un pie en la capital». Al ver su aparente seguridad, no pude evitar preguntar con desconcierto, «¿Por qué está tan seguro, Su Alteza?». Xiao Jin pareció incapaz de reprimir una risita, luego levantó una ceja y dijo, «Señorita Yi, ¿no deposita usted poca fe en su prometido?». El ejército de 100.000 hombres de la frontera norte obedece las órdenes de Guimo. Tras haber pasado tantos años más allá de la frontera, hace tiempo que se ha ganado el corazón de sus tropas. Repeler a unas pocas decenas de miles de soldados enemigos no supone, por supuesto, ningún problema. Al oír esto, asentí levemente y dije, «Esta humilde doncella, naturalmente, confía en Guimo. Me pregunto qué más requiere Su Alteza de mí». Un destello de sorpresa apareció en los ojos de Xiao Jin mientras elogiaba, como era de esperar de la única, «Guimo nunca ha dejado de pensar en todos estos años que eres realmente tan aguda como el hielo y la nieve. Excepcionalmente inteligente. No quería ponerte en peligro. Pero ahora que la señorita Yi ha hablado por iniciativa propia, este príncipe te exige que encuentres a alguien, Su Alteza. Por favor, habla con claridad». «Haré todo lo posible». «Necesito que encuentres a Liuin, el secretario principal de la mansión del príncipe heredero». Al oír ese nombre, sentí un nudo en el estómago. En mi vida anterior,
conocía muy bien a ese hombre. Aunque la mansión del príncipe heredero albergaba a 3000 sirvientes, solo unos pocos eran realmente capaces. Xiao Yu era, por naturaleza, desconfiado. Y la persona en la que más confiaba era Liu Yin, el estratega que había servido a su lado durante muchos años. Era erudito y poseía una astucia que rozaba lo sobrenatural. Casi todos los planes y estrategias ideados por la mansión del príncipe heredero provenían de él. Y resulta que conozco el talón de Aquiles de Liu Yin. El día 15 del 12º mes lunar, el príncipe heredero Xiao Yu dio un golpe de estado. Esa noche, vi cómo las llamas iluminaban el cielo sobre la capital. La guardia personal del príncipe heredero asaltó las murallas del palacio, derribó la puerta Xuanbu y avanzó hasta el salón Taiji. Tras mi renacimiento, había esperado 2 años solo por este día, y había llegado un año antes que en mi vida anterior. Por desgracia, esta vez Xiao Yu no pudo ganar. Cuando la guardia personal del príncipe heredero asaltó el salón de la Suprema Armonía, fue rodeada por la guardia imperial que les tendía una emboscada. La orden de desplegar a dicha guardia recaía en el tercer príncipe. En esta vida, Su Majestad se enteró con antelación del complot del príncipe heredero para rebelarse y ordenó al tercer príncipe que fortificara el palacio. En menos de 2 horas, el golpe de estado fracasó. En esta batalla, Xiao Yu perdió por completo. Xiao Yu se retiró con las tropas que le quedaban a la mansión del príncipe heredero, donde fueron rodeados por la guardia imperial y lucharon hasta la muerte. Vestida con una túnica de piel de zorro, caminé paso a paso por la nieve hacia la mansión del príncipe heredero. Solo para encontrarla en completo desorden. Xiao Yu estaba sentado en los escalones del salón principal. Su corona estaba torcida y las manchas de sangre en su rostro aún no habían sido limpiadas. Sin embargo, cuando me vio, aún logró esbozar una sonrisa amarga, autocrítica. Yi Zhen, ¿también has venido a burlarte de mí? No, he venido a despedirte en tu último viaje. Xiao Yu, ¿sabes quién te traicionó? Al ver la expresión de desconcierto en su rostro, continué antes de que pudiera responder. Fue Liu Yin quien te delató. Le presentó al emperador todas las pruebas de sus crímenes a lo largo de los años, incluyendo cartas que demostraban su complicidad con generales enemigos de la frontera norte. Libros de contabilidad que documentaban su producción clandestina de armas y pruebas de sus sobornos a funcionarios de la corte. La voz de Xiao Yu tembló ligeramente al decir, con incredulidad, Liu Yin, imposible. Me ha servido durante años. No tiene ningún motivo para hacer esto. Bai Yi es su razón. Dices que te ha servido durante años, pero nunca te diste cuenta de que estaba enamorado de tu princesa heredera. Después de todo, en mi vida anterior, incluso Yan Outsider se percató de las señales. Por eso, en esta vida, pude usar la vida de Bai Yi como moneda de cambio para obligar a Liu Yin a traicionar a Xiao Yu. En realidad, nunca te has sido leal. Incluso deseaba que murieras pronto. Creías que tenías el control de todo. Pero en realidad, todos ustedes no eran más que piezas en su tablero de ajedrez. El rostro de Xiao Yu palideció al preguntar, ¿y tú? Yi Zhen, ¿qué papel juegas en este juego? Resoplé con frialdad, diciendo sarcásticamente, Xiao Yu, yo soy el jugador que tiene las piezas. Mientras que tú no eras más que un peón en el tablero, y lo has sido desde el principio. Tras decir estas palabras, me di la vuelta y me marché. Detrás de mí llegó el débil y desesperado rugido de Xiao Yu, Yi Zhen, ¿de qué manera te he ofendido para que te unas a ellos y me empujes a esta situación desesperada? Me dije en silencio, Xiao Yu, en la vida pasada ordenaste mi ejecución, en esta vida te he superado. Estamos a mano. Pasó el crudo invierno, y comenzó el nuevo año. La salud del emperador mejoró gradualmente. Emitió un edicto ordenando la ejecución del príncipe heredero, quien había sido encarcelado en la prisión celestial, acusado de traición. Bai Xi fue enterrado vivo como acompañante funerario de la princesa heredera, mientras que Liu Yin, al haberlo entregado voluntariamente, vio compensados sus crímenes por sus méritos y fue perdonado. El tercer príncipe fue nombrado nuevo príncipe heredero, y Geumo fue designado general de la frontera lejana, con permiso para regresar a la capital en cualquier momento si no había guerra.
El emperador también organizó personalmente nuestro matrimonio, fijando la fecha para el 9º día del primer mes lunar y el 20º año de la era Kingpin, el día de mi 18º cumpleaños. En mi vida anterior, me casé con Xiaoyu a los 15 años. La calle Tenmolong quedó silenciada por el sonido de las trompetas de suona del portador de la litera. Mientras estaba sentada en la litera adornada con flores, mi corazón se llenó de ansiedad. En esta vida, me casé con Geumu a los 18 años. Aunque había sido ascendido a general de Xingyuan, nuestra litera nupcial no era tan suntuosa como la de los príncipes herederos. Sin embargo, al sentarme en ella, mi corazón se llenó de alegría y una sensación de seguridad. En nuestra noche de bodas, Geumu levantó mi velo rojo y compartió conmigo el vino ceremonial. Después, se sentó a mi lado, me tomó de la mano y me miró fijamente a los ojos mientras decía: Yi-Zhen, ¿hay algunas cosas que ya has previsto? Sí. Un hombre tan astuto y meticuloso como Geumu, ¿cómo podría no haberlo notado? Lo miré a los ojos, esos ojos ahora llenos de preguntas. Geumu, si te dijera que he renacido en esta vida, ¿me creerías? Geumu hizo una breve pausa, luego respondió sin dudar: te creo. Digas lo que digas, te creo. Contemplé sus refinados rasgos y poco a poco comencé a sumergirme en mis recuerdos. En mi vida pasada, me casé con Xiaoyu y me convertí en su princesa heredera. Más tarde, cuando ascendió al trono, fui condenado a muerte y abandonado a mi suerte en el Palacio Frío. Mientras agonizaba, de repente pensé en alguien: eras tú. En ese instante, pensé, si pudiera volver a empezar, jamás te dejaría escapar de nuevo. Geumu, hace 3 años, cuando recibiste la carta de ruptura de nuestro compromiso, debiste haber quedado desconsolado. Claro. Al oír esto, Geumu bajó las pestañas y contempló el colgante de jade que colgaba de su cintura. Desde que tengo memoria, mi abuelo me dijo que esto era la señal de nuestro compromiso. Así que cada vez que volvía a la capital, hacía un viaje especial a la mansión del canciller solo para verte a escondidas. Finalmente, año tras año, justo cuando te acercabas a la edad de casarte y estabas lista para hablar del compromiso, recibí una carta tuya desde la frontera, rompiendo nuestro compromiso. Después, soñé que te casabas con el príncipe heredero y subías a la litera nupcial rumbo al Palacio Oriental. En el sueño llovía y yo no tenía paraguas. Solo pude observar impotente cómo desaparecías al final de la procesión nupcial de 10 millas de largo, vestida de rojo. Levanté la mano para tocar la otra mitad del colgante de jade que colgaba de mi pecho y dije: Geumu, eso no fue un sueño, fue nuestra propia experiencia de una vida pasada. En esa vida, ambos morimos a manos de Xiaoyu. Al oír esto, frunció ligeramente el ceño, pero inmediatamente apretó mi mano con más fuerza y susurró: Yi-Zhen, todo eso es cosa del pasado. Xiaoyu está muerta. Y a partir de hoy, jamás permitiré que nadie te vuelva a hacer daño. Geumu, nos he vengado a ambas. En esta vida, ambos viviremos bien. Dicho esto, apoyé suavemente la cabeza en el hombro de Geumu y observé cómo los copos de nieve comenzaban a caer en el cielo nocturno a través de los cristales de la ventana. En mi vida pasada, cuando morí, también hubo una fuerte nevada como esta. Fue mi funeral. Y también mi renacimiento. La historia ha llegado a su fin. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la próxima.